Municipios que tienen tierras vacantes y hay otros que tienen una situación de hábitat que están en emergencia. ¿Por qué no podemos pensar una política de tierras de escala metropolitana donde los 40 municipios acuerden políticas con el gobierno de la ciudad? Hay que pensar un modelo de gestión compatible con las estructuras administrativas y constitucionales actuales, donde estén representados todos los municipios y el gobierno de la ciudad y el gobierno de la provincia. Finalmente, un último tema que quiero dejar planteado, que me está interesando últimamente. Soy nula en economía, pero creo que el problema de sé que el urbanismo siempre es político y siempre es económico. Entonces, tenemos que repensar también la recaudación. Tenemos que tener una política fiscal que nos permita hacer políticas de equidad e inclusión. No se puede hacer políticas de equidad e inclusión con una política fiscal regresiva que grave el consumo. Tenemos que pensar una política fiscal urbana que grave la renta y los ingresos. Creo que esas cuestiones van de la mano. En fin, tengo días mejores y peores, hay días en los que creo que estoy convencida de que vamos a ganar en las urnas, y esos días lo que más me preocupa es qué políticas vamos a tener para el día después, para realmente poder construir una ciudad y una sociedad con menos fronteras, más equitativa, con más bienestar para todos y más justa. Seguramente le vamos a encontrar la vuelta. Muchas gracias. Profesor titular de planeamiento en la FADU UBA, fue secretario de planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires, consultor del BID, secretario de Vivienda y Urbanismo de la provincia de Buenos Aires, presidente de Puerto Madero y miembro del Consejo del Directorio del Procrear. Bueno, él nos puede aportar desde la gestión también a nivel de la ciudad algunas experiencias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es momento de pensar. Estamos todos demasiado preocupados por ver cómo construimos una alianza, por cómo enfrentamos al poder vigente, digamos, o que nos oprime, y cómo podemos ir juntando pedacitos de poder para generar una opción alternativa. Pero también es un momento de pensar. Y me parece bien que haya, digamos, reuniones que no necesariamente tienen esta cuestión de campaña, de juntar porotos, sino de empezar a dar un pasito adelante y repensar cosas que, digamos, forman parte de los programas, forman parte de los idearios, pero en el fondo nadie cree que uno puede proponer un programa para ganar una elección, ¿no? Y eso, en el fondo todo el mundo lo dice, pero nadie lo verifica. Y esto tiene que ver con una contradicción que me parece que es importante. Desde los distintos organismos, los sindicatos, las organizaciones sociales, cada uno reconoce derechos y, como decía Rosa recién, bueno, digamos, no estoy dispuesto a resignar ningún derecho. Y podemos decir que todos tratan de estructurar una ampliación de derechos, ¿no? Si tienen un programa es lo que es esa ampliación de derechos. Y eso define la puja social. Ahora, cuando analizamos la puja social, desde hace tiempo venimos viendo que hay un empate histórico, digamos, que hay ahí un punto en el que avanzamos y retrocedemos y no logramos salir de este empate, ¿no? Y, digamos, si permanecemos en este empate, no nos va a quedar otra alternativa que la guerra civil. Quiere decir que le tenemos que encontrar una solución a este empate, como para que alguien logre hegemonizar un proyecto que sea creíble y que los demás lo sigan. Y que por lo tanto ese proyecto tiene que incluir los objetivos de uno, pero a la vez renunciar a una parte de los objetivos de uno para incorporar los intereses de los otros. Y este me parece que es el problema sobre el cual hay que pensar, no solamente para construir una alianza, sino para decir, bueno, si llegamos a ganar, ¿qué vamos a hacer? El otro día fui a una reunión de vivienda fantástica, la verdad muy interesante, y vino un compañero que trabaja en el campo, digamos, productor lechero, y entonces él
terminó planteando la reforma agraria, ¿no? Dice, es el momento de la reforma urbana y de la reforma agraria, y estamos todos de acuerdo. ¿Cómo ideológicamente no vamos a estar de acuerdo que la estructura del campo es recesiva? Pero nadie levantó la mano para decir, pero a nosotros la 125 nos volvió locos, ¿no? Es decir, y que de alguna manera todavía estamos viendo cómo vamos a remontar esa condición, porque si no, digamos, empezamos a encontrar una estructura territorial que nos es adversa. Yo, por ejemplo, me la paso recorriendo el país. Por mi trabajo, digamos, necesariamente tengo que entrar, y me pasa esto, que al entrar tengo la oportunidad de entrar en profundidad, porque los municipios donde trabajo termino sentado en la mesa donde se van a tomar decisiones entre actores distintos, digamos, y aparece esa puja. Y si hay algo que aprendí, es que no en todas las regiones el conflicto es el mismo, no en todas las regiones se enfrentan las mismas clases. Y uno tendría que ver entonces en la conformación de la unidad territorial de esto que llamamos la Argentina, cómo se fueron incorporando las regiones y cómo se fueron incorporando las clases. Es decir, porque si por ejemplo nosotros miramos el conflicto de las ligas agrarias en la década del 70, bueno, podríamos decir que los sectores se enfrentaron no eran burguesía y proletariado, era oligarquía, digamos, bungibor, supónganse, es decir, los que exportaban el algodón, y pequeña burguesía urbana. Es decir, hay ahí un sector que en general no considerábamos. Yo llegué con eso, digamos, una vez a hacer una caracterización de la Argentina de 7 regiones y 7 clases. Es decir, podemos decir que hay noreste, noroeste, una región centro, una región Cuyo, una región Comahue, la Patagonia, digamos, y la región, digamos, del área metropolitana de Buenos Aires, digamos, como una región. Pero a la vez podemos decir que ahí hay una oligarquía rural, una burguesía rural, una burguesía urbana, una pequeña burguesía rural, una pequeña burguesía urbana, un proletariado urbano, un proletariado rural y campesinado. Y lo que es interesante es que a lo largo de la historia, cada provincia viene armando una alianza entre esos sectores para definir su modelo de gobierno. Y por eso de golpe vemos que en Salta o en Corrientes, digamos, la oligarquía tiene muy agarrado una alianza con el campesinado, incluso subordina al proletariado rural que no se asume, digamos, como una clase, digamos, combativa, digamos, defendiendo sus derechos. Y vemos, por otro lado, como decía recién, que hay otros lugares donde el conflicto se da entre otros sectores. Lo que es interesante, y esto no quiero reproducir la cuestión meridional de Gramsci, pero es interesante y aplicable, a lo largo del tiempo se van produciendo estas alianzas entre sectores y regiones de manera distinta. Y el problema es cómo se va configurando esta alianza. Y eso tiene que ver con cómo se conforma la unidad nacional, cuál es el modelo de gestión que tiene cada gobierno en determinada coyuntura, en determinado momento histórico, cuál va a ser su agenda de prioridades, que tiene que ver con la construcción de su alianza. Y por lo tanto, la dificultad de definir un modelo de organización territorial, sabiendo que lo que vamos a hacer es articular contradicciones y que hay algunas que no queremos que se nos rompan, digamos, porque nos impiden la posibilidad de ejercer el poder. Es decir, ese es un poco el problema hoy, ¿no? Entonces aparece el Partido Federal, los gobernadores, etc. Y todos nosotros parados en el Gran Buenos Aires siempre pensamos que el país está experimentando una crisis tremenda, ¿no? Y yo, la verdad es que cuando voy a Neuquén, cuando voy a Río Negro, cuando voy a los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, cuando voy a Córdoba y sobre todo al sur de Córdoba, cuando voy a Cuyo, no le encuentro esa crisis. Es decir, hay lugares donde están comprando Hilux y, digamos, nosotros o encontramos, digamos, cómo es la alianza que defiende estos intereses, o nos vamos a dar un porrazo impresionante, porque no estamos mirando el país tal cual es y con el nivel de contradicciones que efectivamente tiene. Y también no estamos pensando cuáles son esas conflictualidades, los puntos donde nosotros podemos llegar a estar encontrando sectores que van quedando desplazados, que van quedando no integrados y que pueden formar parte de esta alianza. Pero, claro, cuando decimos estos sectores son raros para lo que podemos decir la historia tradicional de lo que fueron nuestras alianzas. No sé, por ejemplo, nos está pasando a todos de largo cómo es la transformación de los modos de producción en el campo, ¿no? Es decir, antes el campo a la noche estaba lleno de lucecitas, porque había puesteros en los campos. Hoy los peones no andan más a caballo, van en moto y viven en la ciudad.
el campo produce a ¿cómo se llama?, a tranquera cerrada. Y lo que apareció es un sector muy importante, muy dinámico, de gente que produce servicios, gente que levanta la cosecha, que maneja maquinaria, que son operarios con una maquinaria en la mano, que a veces son dueños de la maquinaria, a veces son asalariados, en general son dueños de la maquinaria, con lo cual es un tema complicado, porque, digamos, son unos tipos trabajadores autónomos, con capital, con intereses, digamos, que tienen mucha articulación con el mercado y que hoy definen una parte importante como es el proceso productivo. Pero también lo que vimos es que el sector financiero, IRSA por ejemplo, compra tierras y se ha convertido en el gran terrateniente, no de espacios urbanos, de espacios rurales, o se organizan círculos de siembra que desplazan el control de la producción del sector productivo rural, digamos la burguesía rural, al sector financiero. Es decir, es una operación financiera y la gran capitalización no la hace el dueño del campo, sino que la hace el comercio exterior de granos. Es decir, hay ahí una serie de cuestiones que requieren reflexión, requieren planeamiento, requieren observaciones. Hoy en día nadie más habla de obra pública ni del Ministerio de Planificación, porque es un tema tabú. Y a mí es un tema donde me interesa poner el dedo en el renglón, porque si ha habido algo importante, digamos, en el último gobierno de Kirchner y en lo que siguió, fue justamente poner el caballo delante del carro, es decir, definir que la economía supone una planificación, que esa planificación tiene una planificación territorial, y esa planificación territorial tiene un esquema importante de desarrollo de infraestructura, de obra pública, que debería llegar a ser el 4%, el 5% del PBI. Y que eso son grandes obras, es mucha plata y no se improvisa. Y que por otro lado eso supone la construcción de una alianza. Es decir, cuando nosotros miramos, por ejemplo, lo que dio el Plan Estratégico Territorial, claramente tenía un planteo de cómo es el Mercosur, cómo se integran estos países y, claro, aparecían algunas dudas, algunos problemas. Decimos, bueno, estamos pensando toda la infraestructura para integrar el Mercosur. Ahora, ¿estamos seguros que Chile está interesado en integrar? ¿Estamos seguros que Uruguay está interesado en esta planificación? ¿Cuál es el plan B? ¿No? Entonces, bueno, ahí aparece una cuestión que no es solamente un tema de decidir hacer las cosas o de materializar un deseo, de hacer los planos, la geografía de un deseo, sino que es la geografía de la administración de un conflicto, la geografía de la construcción de una alianza y en ese marco un instrumento operativo para administrar esa alianza. Yo estoy trabajando en este momento en mi tesis, digamos, de doctorado, que es ¿por qué los planes no se aplican? ¿Cuáles son los problemas que hacen que los planes no se apliquen, ¿no? Y entonces, acá podemos decir que hay un tema central, es decir, el capital formatea el territorio y la organización del territorio va reproduciendo una lógica que es la lógica del capital. Si no queremos que esa lógica opere, tiene que haber un poder alternativo que conduzca al capital, que lo oriente, que le ponga digamos, limitaciones, que lo vaya orientando, ¿no? Es decir, ya que no lo puede sustituir. Y ese punto, digamos, es importante, porque si yo quiero cambiar esa lógica, todo el sentido de la sociedad, el sentido común de la sociedad se me viene en contra. Quiere decir que tengo que pagar un costo para impedir que determinadas cosas se hagan y permitir que se hagan otras. Y tengo que demostrar, al haber pagado ese costo, que esos cambios que introduje son beneficiosos para la sociedad. Por lo tanto, vuelvo a ganar la cuota de credibilidad como para seguir avanzando en ese ejercicio del poder. Cuando miramos la cuestión de por qué los planes no se aplican, encontramos tres razones, tres estructurales de fondo, y con esto termino. La primera es mal diagnóstico, es decir, hay muchos planes que están mal hechos. Es decir, entonces uno dice, bueno, las políticas que se aplican, más o menos, hay pocas políticas, digamos, que tienen la estructura de un plan. En general, lo que aparece como política son o el discurso del capital o, digamos, esta relación de alambrado caído entre la enunciación de un plan que después vemos que no se cumple y lo que se cumple es la lógica del capital, digamos, desplegándose, digamos, sobre esa realidad.
Mal diagnóstico puede ser que tengamos mala información, que organicemos mala información, que no tengamos un marco conceptual que nos permite interpretar esa información, que tengamos un resultado, digamos, voluntarista, o sea, que le hagamos decir a la información lo que queremos que diga. Segundo, que pensamos en una sola opción, una sola respuesta, no construimos escenarios alternativos. Y el último punto que diría, que al tener escenarios alternativos, no abrimos escenario a una discusión de la sociedad para ver qué es lo que la sociedad quiere hacer dentro de esos futuros posibles. Entonces, esta tarea es una tarea pendiente. O sea, nos vamos a encontrar a fin de año con datos del 2010. Es decir, hace falta, digamos, hacer inmediatamente un censo, hace falta inmediatamente reconstruir estos datos y corregir las proyecciones que tenemos de estos datos para tener un diagnóstico certero de lo que está pasando. Y sería importante que en la elaboración de esta alianza que estamos construyendo aparezcan cómo son los criterios de integración regional y los escenarios posibles respecto a esto, porque ya no estamos en el contexto del Mercosur. Estamos en un contexto donde el ALCA ha ido avanzando, digamos, los países que adherían al ALCA están imponiendo otras reglas de juego y a lo mejor tenemos una realidad más cerradita que la que imaginábamos, digamos, en la década del 2000. Hay que reconstruir el Mercosur, es un objetivo importante, porque si no nuestro mercado no tiene escala, pero es una tarea que hay que remontar, como en el juego de la OCA retrocedimos unos cuantos pasos atrás. La segunda razón de por qué los planes no se aplican es el conflicto de intereses. Es decir, hay gente que, digamos, opera en función de determinados intereses. Durante mucho tiempo, por ejemplo, hemos visto que la política de vivienda, el secretario de vivienda lo ponía en la Cámara de la Construcción. O al secretario que ponían obedecían los designios de la Cámara de la Construcción. Y uno dice, bueno, también, si nos estábamos peleando con todo el mundo y la Cámara de la Construcción no daba batalla, digamos, ¿por qué no vamos a pelear también con la Cámara de la Construcción? Entonces ahí aparecen estos niveles donde uno dice, bueno, ¿cuál es la reivindicación que uno tendría respecto a lo que sería bueno hacer y cuáles son los límites que te impone la alianza que hace viable el ejercicio del poder? Y ahí, bueno, igual no quiero hacer la menor defensa de la Cámara de la Construcción porque es cierto que está cartelizada y que vivimos en un país donde la burguesía está cartelizada, ¿no? Y que por lo tanto remontar esa cartelización supone una cuota de poder político y de decisión política muy importante. Ahora, también hay veces que quienes tienen la conducción política no tienen el tema como prioridad en la agenda, y eso es un conflicto de intereses, digamos, porque, digamos, no están dispuestos a asumir el conflicto en ese rubro que significa, digamos, transformar la realidad. Entonces, claro, la presión de los medios, la presión de los lobbies, la presión a veces de movimientos sociales, también tuercen la decisión y en el fondo hacen que quien tiene que decidir no decida porque se siente apretado y en última instancia, entre la racionalidad del plan y el realismo de la política coyuntural, opta, digamos, por lo que aparece coyunturalmente como solucionar un conflicto. Y la tercera dimensión que aparece es mala praxis. Es decir, hay mucha gente que asume roles para los que no está preparado. Es decir, y esto no quiere decir que vaya a la universidad o que haga un curso, no es un problema de educación, es un problema de formación política. Es decir, hace falta que los cargos políticos los tengan cuadros, no actores de televisión, no empresarios, no figuritas. El problema es cómo manejar el Estado. Y manejar el Estado es un oficio, como el hacer política es un oficio que se empieza a aprender a los 15 años, caminando barrio, recibiendo palos en una marcha, haciendo un negocio para tener una lista, digamos, una lista interna donde todos los negocios entren una noche de cierre de listas. Es decir, es un oficio de ir integrando, sumando, de bancarse la mala, de ser perseguido, de bancarse la rutina, ¿no? Y eso aparece en la gestión. Entonces, digamos, la mala praxis muchas veces lo que empieza a aparecer es falta de capacitación. Es decir, hay mucha gente que no estudia, que no lee, que cree que ya porque llegó a ese lugar sabe todo. Hay problemas, digamos, de no hacer una agenda, de improvisar, de que la agenda me la proponga la realidad. Entonces, la realidad me conduce, no yo estoy conduciendo la realidad. Hay problemas de no tener información. Hay problemas de no hacer un mapa de actores antes de hacer una acción, es decir, no ver con quién me voy a enfrentar
¿Y qué están pensando los otros? ¿Y cómo voy a establecer esta relación entre lo que yo quiero hacer y lo que la realidad me va a responder? Es decir, una caracterización del conflicto